La parte de la que me toca hablarles en estos minutos es acerca del uso de la tecnología de neuromodulación en fibromialgia. Me voy a enfocar específicamente a la utilización de la estimulación de corriente directa. Hay que decir que el dolor crónico es una parte que engloba a varias de las patologías donde se puede incluir a la fibromialgia. El dolor crónico es una de las enfermedades que tiene más costos en temas de calidad de vida en todo el mundo. Se calcula que hay más de 100 millones de adultos en Estados Unidos con dolor crónico y me van a escuchar hablando durante la charla del síndrome de sensibilización central, que es donde actualmente se engloba la fibromialgia. Lo vamos a describir en la siguiente diapositiva. Se calcula que cerca de estos 100 millones, 30 millones son portadores de síndrome de sensibilización central y se creó este concepto, este síndrome, para agrupar a diferentes patologías que tienen un mecanismo fisiopatológico compartido y que así al encontrar un paciente que sea portador de una de ellas, tenemos que buscarle el resto. Lo que lo define es una desregulación en las vías de ascenso de de las sensaciones hacia el tálamo y en la distribución del tálamo hacia las áreas de la corteza cerebral, dando como resultado una potenciación, una amplificación de señales de los estímulos nociceptivos. Esto da un desbalance en este control y esto está definido ya desde 2007. ¿Qué incluye el síndrome de sensibilización central? Depresión, alteraciones cognitivas, migrañas, disfunción temporomandibular, hipersensibilidad en los sentidos, olfatoria, auditiva, también visual hacia los estímulos de luz porque la apertura de la pupila está desregulada, fibromialgia, disautonomía, intestino irritable, vejiga hiperactiva, dolores relacionados al área genital, dispareunia, síndrome de dolor pélvico crónico, entre otros síndromes, incluso el fenómeno de Raynaud también se puede incluir en el síndrome de sensibilización central. Para la gran mayoría de médicos que todavía nos tienen a pacientes que les dicen que no existe la fibromialgia, hay que decirles que está definida en la clasificación del Colegio Americano de Reumatología desde 1990 y así lo reconoció la OMS en la clasificación internacional de enfermedades. Para poderla padecer hay que tener cuando menos 3 meses de dolor generalizado, bilateral, puede ser en un hemicuerpo, en otro hemicuerpo o de la mitad de la cintura hacia arriba o hacia abajo. La presión universal que se tiene que poner en los 18 puntos de unión de los tendones con las articulaciones es de 4 kilos y se tiene que tener en al menos 11 de estos 18 puntos para poder pensar en el diagnóstico de fibromialgia y hay que excluir otras enfermedades que puedan generar dolor. Aquí tenemos los 18 puntos del WPI, que es la clasificación para poder encontrar estos 18 puntos que en realidad lo que reflejan es, les mencionaba yo, esta unión de los tendones con las articulaciones. Las articulaciones no son las que duelen en fibromialgia, los pacientes llegan pensando que tienen una artritis, lo que duelen son los músculos y los tendones. ¿Qué factores precipitan una crisis de fibromialgia? Infecciones virales. Ya comenzamos a ver a pacientes post-COVID que se quedan con fibromialgia. Fue muy notorio en la crisis de 2009 por el tema de influenza, cómo se incrementaron la presencia y los diagnósticos de fibromialgia, estresores de vida significativos, traumatismos físicos serios. Después de cirugías es muy frecuente que esto se presente, incluso si los pacientes se exponen a medicamentos opiáceos y luego tienen una suspensión de los mismos, pueden presentarlo. Eh, Algunas neuropatías y algunos trastornos en el sueño son factores desencadenantes de esto. Hay una neuroquímica alterada, se disminuye la sustancia P, se incrementan las prostaglandinas, hay incremento en glutamato,
disminución en el factor de crecimiento neuronal, en serotonina, en norepinefrina, se disminuyen encefalinas y GABA. Se incrementa interleucina 1 beta, interleucina 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos mecanismos neuroquímicos se encuentran alterados en el síndrome de sensibilización central, que tenemos pues que recordar que se resume como esta alteración en la señalización hacia arriba de todos los órganos sensoriales para llegar hacia el tálamo y en la distribución del tálamo hacia la corteza cerebral y las áreas parietales. ¿Qué áreas están hiperactivadas y con un mal funcionamiento en un paciente con fibromialgia? Clave, el tálamo, la ínsula posterior, que es la que se encarga del reconocimiento consciente de los lugares que me duelen, el cíngulo anterior, de la percepción emocional del dolor y la corteza prefrontal dorsolateral izquierda sobre la ejecución de las conductas que tenemos de forma antiálgica. Les mencionaba yo, y aquí está subrayado en la parte de abajo, como el resumen de la sensibilización central en fibromialgia, esta alteración en este sistema modulador ascendente y de distribución, donde el tálamo lleva a este punto clave. Hay características que pueden diferenciar entre pacientes y que nos hacen pensar en perfiles de pacientes con fibromialgia. Recuerden ustedes seguramente alguna con la que han estado trabajando. El funcionamiento psicológico es uno de los perfiles que puede estar alterado. Tienen esta característica que se llama fibrofoc o niebla matutina, donde cognitivamente se encuentran alterados durante las primeras horas de la mañana. Los que tienen un perfil más disautonómico, con una reactividad cardiovascular alterada, o los que tienen un perfil más doloroso. Con lo tanto, podemos subdividir a los pacientes con fibromialgia en los que tienen una sintomatología predominantemente dolorosa, los que tienen sobre todo fatiga y a los que tienen sintomatología emocional y psicológica. Ante todo este complejo sintomático, pues ¿quién es el que le toca tratar la fibromialgia? Seguramente al fibromialgólogo, que no existe. La realidad es que cualquiera de los especialistas en esta área que decida estudiar y subespecializarse en fibromialgia son aquellos que lo atienden. Podemos ver varias patologías que son del área de la reumatología, de la medicina de primer contacto, medicina interna, las cefaleas, los vértigos de la neurología, el intestino irritable, el gastroenterólogo, los diagnósticos en el área de psiquiatría, la estomatología, otorrino, oftalmo con el síndrome de ojo seco. Hay puntos relevantes en el tratamiento que tenemos que hacer si vamos de abajo hacia arriba, los no farmacológicos como el ejercicio, tratando de evitar lo que tenga impacto sobre los tendones, favoreciendo pesas ligeras, pilates, natación, ejercicios con ligas, no el cardio donde tienen, les digo, golpeteo sobre los tendones, la psicoeducación y la terapia cognitivo-conductual para enfocar correctamente la vivencia emocional sobre el dolor, la dieta más de característica antiinflamatoria, evitando lácteos, algunos tipos de pescados, algunas carnes rojas y productos procesados, una dieta estilo mediterráneo. Los tratamientos tópicos no producen una mejoría que pueda ser perdurable y en la última actualización 2017 de la Academia Europea de Reumatología, las recomendaciones de buena calidad de tipo A y de tipo B van sobre acetaminofén, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, algunos duales, los opiáceos como el tramadol, los antagonistas de receptores anti-NMDA que se están probando como la memantina, algunos antagonistas de ligandos de calcio 2-alfa, con buenos enfoques en el tratamiento. ¿Cómo podemos incidir por dispositivos de neuromodulación? Pues con los que podamos entrar a todo este complejo del sistema límbico. Recuerden, hablábamos de la ínsula, del cíngulo anterior, de la corteza dorsolateral prefrontal y del tálamo.
Y si volvemos a regular el tálamo, vamos a regular de vuelta al homúnculo sensitivo, porque imagínense este mecanismo de retroalimentación positiva donde el tálamo funciona mal, informa al homúnculo sensitivo que hay una gran cantidad de dolor generalizado, la orden prefrontal dorsolateral es que adquiramos posturas no adecuadas, antiálgicas, que favorecen mayores contracturas musculares. Hay más dolor en los músculos y en los tendones, se informa de más dolor hacia un tálamo que disfunciona y se cierra este circuito de retroalimentación positiva en el dolor. En específico, les traigo ahora algunas evidencias de estudios clínicos de cómo funcionan los estimuladores de corriente directa en fibromialgia. Hay que recordar que varios de los mecanismos de acción de los estimuladores de corriente directa tienen que ver con temas dolorosos, como puede ser la regulación del glutamato en dorsolateral prefrontal, la activación de los receptores mu de opiáceos, un mejoramiento en la liberación de dopamina y cambios en la excitabilidad neuronal, como lo mencionaba el ingeniero Carlos. Este es un estudio cuando se aplica estimulación de corriente directa en el área motora, M1. Arriba vemos un cerebro con un placebo de TDCS y abajo el TDCS en aplicación real. Cómo hay una diferenciación, sobre todo en prefrontal dorsolateral izquierdo, con una activación de receptores mu de opiáceos también en ganglios basales. Les decía, hay una regulación en áreas glutamatérgicas, sobre todo a nivel del tálamo, favoreciendo un reset de un nuevo funcionamiento de un tálamo hiperactivado que estaba funcionando mal. Incluso en el cíngulo anterior nos puede predecir la respuesta final a un tratamiento de TDCS. Aquí tenemos el sham del lado izquierdo, donde la disminución de glutamato es muy marginal, y cómo en el tratamiento activo con TDCS esta disminución de glutamato en el cíngulo anterior favorece la respuesta clínica adecuada contra el dolor en fibromialgia. Este es un estudio solo para mostrarles cómo el TDCS tiene un efecto analgésico. Aquí son pacientes que se expusieron a un reemplazo total de rodilla, una prótesis total de rodilla, y sus requerimientos de opiáceos en las siguientes horas postquirúrgicas. Cómo hay una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con la línea de abajo, la línea continua, que es el TDCS real, contra el sham, que es el placebo. Aquí es un estudio de 2017 tratando de definir cuál es el mejor sitio de aplicación de TDCS en pacientes con fibromialgia. El sham es la línea punteada, pero si nos fijamos en las dos sitios de aplicación, una es en corteza dorsolateral prefrontal, que es la línea con los círculos, que es la línea de arriba, donde hay una diferencia que se pierde contra el placebo, y la que tiene una significancia estadística medido en escalas visuales análogas del dolor es la aplicación sobre corteza primaria motora, sobre corteza M1. En este mismo estudio, los tiempos de medición era al momento de la estimulación, a los 30 días y a los 60 días, y aquí tenemos la diferencia entre, si se fijan en la barra gris, después hay una subbarra gris. Tenemos las barras grises son 30 días y 60 días contra el inicio, que es la barra negra. En dorsolateral prefrontal, en M1, tenemos respuestas que no encontramos en el sham, en el placebo de TDCS. En 2019 se fueron ya estandarizando los protocolos. Aquí fue un protocolo donde se usaron 60 sesiones en 12 semanas en tratamiento en casa, si se fijan, en dorsolateral prefrontal, lo mencionábamos hace un ratito, donde a través de 12 semanas la barra gris oscura es el placebo y la barra gris clara es el TDCS real, donde vemos medido en escalas visuales análogas cómo hay una disminución de dolor de 7.5 puntos en promedio
hasta la semana 12 alrededor de 3 puntos de dolor. Hay un metaanálisis que les recomiendo de 2017 del Journal de Rehabilitación Médica, donde incluso califican la calidad de los estudios que se ponen en el análisis. Yo les recomendaría el de Valle, el de Freñi y el de Fagerlund, donde si vemos en la tabla del lado izquierdo, pues hay muestras de 48, 30 pacientes con diagnósticos de fibromialgia, incluso con algunos con fibromialgia refractaria a los tratamientos, con sitios de estimulación, el ánodo en M1 y muchas veces, como en el de Freni y en el de Valle, aplicando el cátodo en dorsolateral prefrontal izquierda, con resultados significativos, sesiones de 20 minutos por 5 días a la semana, con estudios clínicos randomizados, aleatorizados con sham. El metaanálisis, aquí les presento dos de las tablas que se presentan en este estudio. Como en dolor hay un tamaño del efecto estadísticamente significativo a favor del TDCS, aplicando, como mencionábamos, el ánodo en M1 y en funcionalidad otra vez en la subescala del FIQ de fibromialgia, cómo podemos encontrar una funcionalidad estadísticamente significativa para los pacientes. Hay un consenso latinoamericano de técnicas de neuroinvasión, de neuromodulación no invasivas en dolor crónico. Aquí reunieron 24 estudios clínicos aleatorizados con placebo, donde se incluyen 927 pacientes. Había 24 para TDCS y 22 para TMS. No se reportaron eventos adversos significativos y la neuromodulación se recomendó con nivel de evidencia A para fibromialgia y un nivel de evidencia B en dolor neuropático periférico, en dolor abdominal, sobre todo aquí se refieren al dolor pélvico crónico y a migraña, donde no se logró una recomendación fue en la lumbalgia como diagnóstico. En este artículo de 2017, Le Flacheur, se dedica a hacer las guías de evidencia en TMS y en TDCS, la de TDCS se publicó en Clinical Neurophysiology en 2017, nos pone varias tablas de recomendación en las evidencias clínicas. Si nos enfocamos en fibromialgia, pues ya nos queda claro que la estimulación anodal se tiene que dar en M1 y el cátodo tiene que estar en dorsolateral prefrontal izquierda con un buen nivel de evidencia B. Esta técnica de neuromodulación, el TDCS, se puede utilizar prácticamente en todos los pacientes. Hay que pensárselo y reevaluarlo en los pacientes que hayan tenido un traumatismo de cabeza en los últimos 6 meses. Pensar en las personas que tengan historia de epilepsia, en los que tengan alguna placa o algún marcapasos o algún clip de metal dentro del cráneo, y hay que evaluarlo en los pacientes menores de edad. Es un método seguro, no se calienta, no hay daño en la piel, puede causar una pequeña sensación de hormigueo como cuando poníamos una pila de 9 voltios en la lengua y no causa lesiones en la piel con una buena aplicación. Y creo que aquí ya vamos a abrir, Iván, la sesión para preguntas y respuestas. Claro que sí, doctor. Preguntan, ¿qué pasa con los niveles de dopamina después de la estimulación magnética transcraneal? ¿Aumentan específicamente para depresión? En el tema de depresión en TMS, cuando se hace una estimulación a 20 Hz, que es lo que se tiene que hacer en prefrontal dorsolateral izquierdo, hay incrementos en esa zona en los niveles de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Ok, perfecto. Preguntan por ahí sobre las grabaciones. Sí, van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, que es HFB Neuromodulación, y también en nuestra página web, que es health.com. Ahí los van a encontrar en un apartado especial. Ahí van a encontrar todos los videos que se han hecho también anteriormente. También nos preguntan, ¿qué frecuencia de estimulación logra producir la producción de opioides?
y estimulando en qué sitio de la corteza se producen más opioides. En específico en TDCS lo que se está probado son 2 miliamperes, que lo veíamos ahí con aplicación del cátodo en M1 y el ánodo en prefrontal dorsolateral izquierdo. Y cuando se habla de TMS, generalmente lo que se hace en fibromialgia y en dolor crónico es estimular dorsolateral prefrontal izquierdo, pero en una técnica que se llama Theta Burst, donde en lugar de 20 pulsos por segundo, cada uno de esos pulsos se sustituye por 5 más. Por eso se llama Theta Burst. Podemos disminuir el tiempo total de tratamiento del TMS, se disminuye en un 35% la potencia que se necesita aplicar, pero se ha demostrado que el Theta Burst puede favorecer todavía mucho más la producción y estimulación de receptores muy opiáceos en el cerebro que una estimulación cerebral tradicional. Ok, perfecto. Pasamos entonces a la siguiente. Nos pregunta Mauricio. Me gustaría saber si se usa la electroencefalografía cuantitativo o Loreta para ayudar a individualizar los protocolos. Es un tema de discusión. De hecho, hay una empresa que se dedica también a estimulación magnética transcraneal en varios lugares del mundo, que hace primero loretas y los manda a analizar a su central en China y después regresa con unos protocolos que no están estandarizados a nivel internacional. Se ha utilizado Loreta para medir los cambios que se producen en un cerebro basal y en un cerebro posterior a la estimulación, pero la realidad es que cuando se ha tratado de guiar los protocolos a través de una individualización por el mapeo cerebral, prácticamente nos quedamos con los protocolos internacionales. No hay una diferencia significativa entre hacerlo con estudios previos o no, y lo que sí es que incrementamos los costos para los pacientes. En las clínicas habituales de aplicación de productos de neuromodulación, la realidad es que solo lo hacemos en los que hacemos un electroencefalograma en los que tenemos duda de si son portadores de algún tipo de epilepsia para ver si pudieran ser candidatos o no para el tratamiento. Parece que Iván se nos frició un poquito, pero yo aquí tengo el chat de preguntas. El mismo Mauricio preguntaba sobre bio y neurofeedback. Bio y neurofeedback tienen resultados alentadores en el área de fibromialgia, sobre todo enseñando a los pacientes a poder tener una regulación adecuada de su dolor. Eh, Se ve claramente cómo se modifican todos los parámetros autonómicos cuando el paciente está percibiendo dolor. Entonces, sí tienen mecanismos muy adecuados. Lo que se tiene un poquito en contra es que los protocolos son muy largos, tardan mucho tiempo, las aplicaciones son durante muchas semanas, varias veces a la semana, contra los demás procedimientos de neuromodulación que son un poco más cortos en ver los resultados. Aquí nada más quisiera hacer una precisión a Arturo Manuel Bermúdez. Es que dice, en la neuromodulación, mencionó que con 20 miliamperes, ¿cuánto tiempo, cuántas sesiones? Por lo general se manejan, en el caso de TDCS, no más de 2 miliamperes. Si 20 miliamperes ya genera un campo eléctrico muy, muy alto. Entonces son 2 miliamperes. ¿Cuánto tiempo? Los protocolos indican sesiones de 20 a 30 minutos, dependiendo del padecimiento que se va a tratar. Para fibromialgia son 20 minutos. ¿Y cuántas sesiones? Estaremos hablando de por lo menos 10 sesiones para el caso de fibromialgia. Lo que les comentaba son las variables que se tienen que manejar para que los resultados sean efectivos, más bien para que el tratamiento produzca resultados que son los que se quiere.
Acá hay otra pregunta del doctor José J. Aceves, donde nos indica, baja frecuencia de estimulación con TMS genera inhibición y alta frecuencia de estimulación. Sí, es correcto, bajas frecuencias se consideran de 1 Hz o de 5 Hz máximo, y altas frecuencias arriba de 5 Hz, 10 Hz o 20 Hz, y sobre todo con las aplicaciones de Theta Burst, que les decía que son todavía con más frecuencia de estimulación, pero así es como se calcula cómo se puede inhibir una función en corteza cerebral o cómo se puede estimularla. Sí. Pues, Aquí preguntan, Carlos, del link del lugar en León donde se tienen los equipos, la doctora María del Pilar Martínez, que creo que seguro lo pondrán aquí en el chat. Sí. El doctor Aceves, la estimulación viaja entre varias zonas de la corteza entre el electrodo y el ánodo. ¿Cómo se logra la especificidad del efecto requerido sin efectos secundarios para la estimulación de corriente directa? Hay que decir que desde los inicios de la estimulación de corriente directa se fue experimentando dónde se colocaba el ánodo y el cátodo. Incluso todavía hay dispositivos en Estados Unidos donde los cátodos se aplican en un oído o se aplican en el hombro contralateral a donde se pone el ánodo. La realidad es que sí hay una especificidad del efecto donde se hicieron los experimentos, donde irlos aplicando, donde aplicar el ánodo y el cátodo. Son lugares diferentes donde se aplica para ansiedad, para depresión, para insomnio, para fibromialgia. Incluso TDCS ya está en protocolos para alteraciones del movimiento en Parkinson, para migrañas y también en algunos tics y algunos otros trastornos del movimiento. Se puede decir que hay, bueno, también en estimulación cognitiva, hay otras zonas en pacientes con Alzheimer y algunos síndromes demenciales que se pueden estimular, pero sí modificando la potencia, modificando la colocación del ánodo y del cátodo. Sí, también aquí nada más quisiera, si me permite, doctor, agregar que con respecto a la especificidad, es importante la actividad que está llevando a cabo el paciente durante la estimulación por el efecto de neuroplasticidad que se está llevando a cabo. Sí, cuando pasa la corriente eléctrica, es muy importante también qué actividad está llevando a cabo en ese momento el paciente. Puede ser la terapia cognitiva conductual o puede ser algún tipo de terapia física con respecto a movimientos, etcétera. También con eso podemos lograr algo de especificidad. Sí. Perfecto. Hola, ya estoy Ya por acá de ya nuevo. regresó Iván. Sí. A ver, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Por lo que entiendo es, doctor, ¿a partir de qué edad los pacientes son candidatos a este tipo de procedimientos? Literalmente, cuando son mayores de edad, en la realidad clínica, el paciente de menor edad con el que lo hemos aplicado son 14 años, 14, 16 años, pero en indicaciones aprobadas es después de los 18 años. Ok, preguntan también, en pacientes con los que he aplicado el protocolo de fibro, comentan que existe un aumento de cansancio la primera semana principalmente, y esto les causa preocupación. ¿A qué se debe esto? Generalmente se debe a esta estimulación de receptores de opiáceos que puede producir esta sensación donde los pacientes con gran molestia de tensión muscular en los tendones pueden empezar a sentir mejoría y en lenguajes comunes sueltan un poquito el cuerpo con esa tensión. Eso es lo que hemos observado. Por eso les decía que había perfiles en la fibromialgia. Los predominantemente dolorosos, los que tienen mucha fatiga y los que tienen síntomas psicológicos. Cuando atendemos el síntoma doloroso, se empiezan a manifestar un poco más la fatiga y los síntomas psicológicos. Lo correcto es ser multidisciplinarios y atender a nuestros pacientes desde el área psicológica también, sabiendo que no vienen bien, y desde el área de fatiga, mejorando su alimentación y con algunos suplementos alimenticios. Ok, muchas gracias. Preguntan también si la COFEPRIS tiene aprobado su uso en México. Sí, está aprobado siempre y cuando el equipo que utilicen
esté registrado ante la COFEPRIS. Y esto implica que sean equipos médicos. Es decir, que son equipos que van a través de un proceso regulatorio, mismo que la COFEPRIS solicita toda la evidencia documental para poder emitir un certificado o un registro del equipo, y entonces sí se puede utilizar esto con el aval de la COFEPRIS. Hay que decir que en las siguientes semanas tendremos ya el lanzamiento de la página web de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, donde vamos a incluir a todos los equipos aprobados de tecnología por la COFEPRIS. En estimulación magnética transcraneal prácticamente tenemos 3, 4 marcas de equipos, y en estimulación de corriente directa tenemos a los Soma, y creo que próximamente habrá otro en el mercado, pero son todos los equipos que hay. Estén atentos en las diferentes redes sociales de HFB y en las mías y en las de Cisne. Vamos a estar hablando ya del lanzamiento de la Sociedad de Neuromodulación para que ustedes puedan tener acceso a los equipos registrados y sus propios pacientes puedan resolver sus dudas sobre neuromodulación. Ok, queda hecha la invitación entonces. Esperamos ahí la página web. Doctor, nos preguntan un poco, ok, vamos a pasar a este de fibromialgia. Dice, me diagnosticaron con fibromialgia. ¿En dónde me pueden dar este tipo de tratamiento para minorar los dolores? Por ahí, bueno, Sí, depende de la región donde se encuentre. exacto, puede ser en los centros de HFB. Les mencionaba también, Carlos, que habemos varios médicos en el país que ya tenemos equipos de TDCS, e incluso como ahora podemos trabajar también con la pandemia en casa, mandando los equipos a casa, capacitando a los pacientes para que lo puedan utilizar por una videollamada y haciendo registros de cómo va la evolución de los pacientes, que parece que está en León, Guanajuato. Entonces puede acudir al centro HFB de León. Está el doctor Saldaña, también Edgar, que lo está haciendo. Entonces creo que hay manera de hacerlo. Perfecto, gracias. Ahora sí pasamos a la pregunta. ¿Se recomienda algún tipo de montaje? ¿Cuál sería para un paciente con afasia? Yo no trabajo con TDCS en pacientes con afasia. Algunos secuelas de eventos vasculares cerebrales los tratamos con estimulación magnética transcraneal. El formato de todo esto es mapear muy bien el sitio en el cual se dio el infarto cerebral y estimulamos la reperfusión con estimulación magnética transcraneal de corte excitatorio en las regiones perilesionales para poder mejorar la presentación de secuelas. Perfecto. Entonces pasamos a alguna última pregunta que alguien tuviera por ahí. Nos pregunta también Octavio, para registrarse ante la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Aquí le voy a escribir mi mail, el personal, que en esta semana se va a activar ya el de la Sociedad de Neuromodulación, pero si Octavio me escribe a mi mail personal, de ahí lo redirijo para que pueda mandarnos su currículum y los requisitos para poderse inscribir a la Sociedad de Neuromodulación. Ok, al parecer sería todo. También recordar a todos sobre los cursos, también para que estén regulados para usar la tecnología. Sigue vigente, lo íbamos a tener por ahí en mayo, por cuestión de la pandemia, pues sigue pendiente. ¿Sale? Bueno, al parecer sería todo. Muchas gracias a todos por asistir. Health for Better agradece su participación. Doctor, ingeniero, muchísimas gracias. Los estamos viendo de nuevo por acá. Cuídense todos, por favor. Gracias, Doc. Gracias a todos. Excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien todos.